Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz, alumbrando desde otro tiempo. Una hoja lejana que lleva y que trae el viento. Yo, sin embargo, siento que estás aquí, desafiando las leyes del tiempo y de la distancia. Sutil, quizás, tan real como una fragancia. Un brevísimo lapso de estado de gracia. Ocupando de a poco el espacio de mi abrazo hueco. Esto que canto ahora continuará, derivando latente en el éter eternamente. Inerte así, a la espera de aquel oyente que despierte a su eco de siglos de bella durmiente. Ocupando de a poco el espacio de mi abrazo hueco. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz, alumbrando desde otro tiempo. Una hoja lejana que lleva y que trae el viento. Yo, sin embargo, siento que estás aquí, desafiando las leyes del tiempo y de la distancia. Sutil, quizás, tan real como una fragancia. Un brevísimo lapso de estado de gracia. Ocupando de a poco el espacio de mi abrazo hueco. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Otro miércoles para compartir toda la información política y económica con nuestros asteriscos. Y atención, porque hoy tenemos mucha información y muchos invitados para entrevistar y las temáticas de siempre, las claves de la provincia de Buenos Aires, el distrito esencial
para los comicios que se vienen el 22 de octubre y por supuesto todos los avances tecnológicos con el mundo que viene. Rebelión en la granja para el ministro candidato. Sergio Massa quiso dar una voz de orden el domingo último, difundiendo una serie de medidas que afectan a todo el circuito económico, la esfera privada, pero también la pública, y es acá donde tuvo problemas Sergio Massa para imponer su criterio. Fue cuando anunció una suma fija para trabajadores, tanto privados como públicos, porque ya hay una docena de provincias que dijeron no estar en condiciones de dar la suma fija que pretende Massa en medio de la campaña electoral, 30.000 pesos en septiembre, 30.000 pesos en octubre. Muchos gobernadores, en buena parte peronistas, dijeron no puedo dar esta suma, ya tengo mi propia negociación paritaria, así que no podemos avanzar con esto. Arrancó muy mal este plan Massa para tratar de darle un envión a su campaña electoral. Está muy complicado el oficialismo rumbo a octubre. Lo vamos a analizar como siempre junto a Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? Hola José, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, no cayó nada bien entre los gobernadores la decisión de Massa de definir él, qué hacer con los fondos, aumentar, en este caso, brindar una suma fija. Ya no había caído bien en el sector empresarial, las principales cámaras empresarias dijeron que ese no era el camino, que el camino eran las paritarias. Bueno, claro, acá estamos ante, si se quiere, José, un episodio de rebelión, por llamarlo de algún modo, o por lo menos de desautorización, que no es menor, ¿no? Es principalmente un problema político que lo dispara, una crisis económica en la que está inmersa la Argentina desde hace mucho tiempo, pero que se ha visto acelerada en los últimos días luego de el resultado electoral y la devaluación. Sí. De modo que una cosa, tiene relación directa con la otra, Sí. ¿cierto? Lo que llama la atención, José, en algún punto es cómo el gobierno, o si se quiere, lo que queda del gobierno, que es Sergio Massa, no fue capaz de tejer determinadas alianzas previas a estos anuncios que tal vez a los oídos de alguien que no está, suficientemente entrenado, pueden sonar como ideas realmente interesantes, lógicamente bien intencionadas, pero que a la hora de implementarlas tienen una complejidad muy grande, en especial cuando se trata de interferir en las relaciones laborales del sector privado, ¿no? La Argentina... Sí. Bueno, y todo esto, Iván, en medio de una debilidad creciente por parte del oficialismo. Lo vamos a conversar ahora con Guido Moscoso, politólogo de la consultora Opinaya, a quien tenemos en línea. Guido, José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? Hola José, Iván, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, Muchas ustedes gracias por hicieron un trabajo interesante, lo llaman termómetro ciudadano, es un sondeo online sobre la opinión pública. Estaba revisándolo y los números no le estarían dando bien al gobierno, ¿no? Sí, en esta medición que hicimos posterior a lo que fueron las elecciones PASO del 13 de agosto, lo que vemos es que se agrava una situación general signada por la preocupación por la inflación, por la preocupación por la inseguridad, sobre la marcha de la economía en general, también con la suba del dólar. Y lógicamente ese escenario no es un escenario favorable para el gobierno, para el oficialismo. Así todo, en este escenario complejo, al voto opositor estar dividido, eso le da cierta competitividad y le da cierto oxígeno al gobierno, porque si el voto opositor estuviese unificado en la figura de Cambiemos, en la figura de Javier Milei, sí, hoy por hoy no habría casi ningún tipo de competencia y ya se sabría quién es el próximo presidente. Pero como el voto opositor está dividido, el gobierno, con esta magra gestión, sobre todo desde lo económico, puede
llegar con cierta expectativa de cara a octubre, al menos para entrar a una segunda vuelta. Entrar al balotaje, que es a lo que está apuntando el equipo de Sergio Massa, y con poca ayuda, porque por un lado Cristina Kirchner no habla sobre la campaña política, que, bueno, podría fidelizar un poco más a los extremos que hay en la alianza gobernante, y por otro, bueno, cuando habla el presidente queda a contramano, generalmente recibe muchas críticas. Estaba observando la evaluación que hace la gente, según el sondeo de ustedes, sobre la economía, es muy mala. Sí, en consonancia con los números que teníamos también previamente, digamos, toda la gestión de Alberto Fernández está marcada de algún modo por evaluaciones económicas desfavorables que se dispararon, sobre todo esta negatividad sobre la marcha de la economía de hace un tiempo a esta parte, el último año y sobre todo los últimos meses, ¿no? Sí. Hoy por hoy, en esta última medición de agosto, te diría que casi el 90% de la gente dice que la situación económica es mala. Con lo cual, ese es un punto, digamos, muy particular y muy especial en años electorales. En Argentina y en el mundo es muy difícil para un gobierno poder ser reelecto cuando la economía no va bien. Y la economía argentina no solo que no va bien, sino que en algunos indicadores, ¿no? Es una economía que de algún modo vaticina algún tipo de crisis aguda y abrupta, que ojalá que no suceda, ¿no? Entonces, es un contexto, digamos, muy complejo para el gobierno, para ser electoralmente competitivo, y también eso agravado porque el principal candidato es el ministro de Economía, ¿no? Entonces, de algún modo, todas estas contradicciones y todos estos desafíos, ¿no?, que tiene el oficialismo son aprovechados fundamentalmente hoy por hoy por la figura de Javier Milei, que supo calar hondo, ¿no?, en un segmento amplio del electorado, un segmento enojado, con bronca, también un segmento en un punto apático, y sobre todo el gran éxito de Javier Milei ha sido tener un posicionamiento en sectores que históricamente le fueron más cercanos al peronismo o al kirchnerismo que a alternativas liberales o de centro derecha. Guido, buenas noches. Iván Damianovich, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Iván? Metámonos un poquito en la interna no la interna, pero lo que quedó de la interna de Juntos por el Cambio. ¿Y qué podemos decir ahí con relación a el voto que fue hacia Horacio Rodríguez Larreta? ¿Cómo analizan ustedes dónde puede finalmente recalar en octubre? Bueno, una de las dificultades que nosotros advertíamos hace unos meses en relación a la interna de Juntos por el Cambio era la dificultad que iba a tener tanto Burlich como Larreta, si ganaban, de retener a los votantes, ¿no?, del segmento de la interna derrotado. En este caso, después del 13 de agosto ganó Burlich, y ahora el desafío que tiene Burlich es lograr retener a la mayor cantidad de votantes de Horacio Rodríguez Larreta. Y eso se sabía, dijimos que iba a ser difícil, que era algo que se iba a tener que trabajar, no era algo automático, ¿no? Cuestión que en Unión por la Patria esa transferencia de votos parecía mucho más sencilla, y parece mucho más sencilla. En el caso de Juntos por el Cambio no lo es. Y lo que sucede hoy es que aproximadamente Patricia Burlich logra retener cerca del 55% de los votantes de Horacio Rodríguez Larreta, que es un nivel de fidelidad bajo, que lo que genera en función de nuestros números es que hoy Patricia Burlich esté más cercana del tercer lugar que del segundo lugar, ¿no? Entonces, es clave acá en la campaña cómo Juntos por el Cambio pueda dar una sensación en el electorado de unidad. Para eso es importante que, de algún modo, Larreta o su equipo esté presente, que los dirigentes de Juntos por el Cambio estén presentes en la campaña, no solamente en fotos, sino también con discursos, y también es relevante entender cuál es el rol que está jugando Mauricio Macri, ¿no?, como el gran armador y como el gran ideólogo de la coalición Cambiemos en su momento, de por Juntos por el Cambio, que por momentos parece tener más puntos de coincidencia con Javier Milei que con la propia candidata de su espacio, candidata que ganó la interna, ¿no? Y a pesar de haber ganado la interna, hoy su liderazgo de algún modo parece en un punto cuestionado. Bueno, estas cuestiones son dinámicas, cambian todo el tiempo, y en ese sentido lo que queda de acá a octubre y sobre todo la campaña electoral va a ser clave para ver qué tipo de mensaje le llega al electorado. Bien, bueno, un escenario muy complicado para el oficialismo.
una expectativa muy grande, por supuesto, en la gente que sigue a Javier Milei, y una adversidad creciente también se observa para Patricia Bullrich. Habrá que ver cómo evoluciona. Ya no falta tanto para la elección, estamos más o menos a 50 días, un poquito más, pero se empiezan a definir estrategias. Se habla de que este jueves va a presentar a su economista de cabecera, un hombre que muy mediático como Carlos Melconian, Patricia Bullrich. Veremos si eso la ayuda a sumar algunos puntitos. Guido, gracias, te mandamos un abrazo. Un abrazo para ustedes y para toda la audiencia. Buenas noches, que estén muy bien. Bueno, Iván, indudablemente a Massa el escenario económico se lo lleva por delante, ¿no? Bueno, hay una realidad, José. La situación se ha ido empeorando dramáticamente, vamos a decirlo de esta forma. Una cosa era cuando, a principio de año empezaba a alejarse el espejismo aquel con el que alguna vez soñó, o por lo menos incluso esgrimió el propio Massa, de ver una inflación en desaceleración, en menos de un 4%, un 3%, que son números muy altos, pero que, podrían abrigar cierta esperanza. Bueno, lejos de confirmarse esos pronósticos, la realidad nos mostró que estamos en un proceso inverso, y la devaluación que Massa atribuye al Fondo Monetario como el ideólogo, si se quiere, no deja de implementarla este gobierno y su ministerio. De modo que, en realidad, el impacto de la devaluación en los precios de agosto, que mañana termina, los analistas más conservadores hablan de una inflación del 10%. Esperemos, por supuesto, que sea lo menos posible, pero es muy difícil pensar que en un contexto con una inflación de 2 dígitos mensual, con una realidad de tipo cambiaria excesivamente volátil, un dólar con una brecha cambiaria de un 130%, y con valores o números, índices de pobreza que empiezan a llegar también justamente como consecuencia de esta estampida inflacionaria, también muy altos. Entonces es muy difícil pensar que tiene chances electorales un gobierno que se está yendo con estas cifras. Pero nunca está dicha la última palabra, José. La realidad también nos muestra que la moneda está en el aire, ¿no? Si uno toma la única encuesta que vale, que es la PASO, vamos a ver que entre el primero y el último hay solo 3 puntos de diferencia. Sí. Bueno, y para analizar un poco, Iván, ¿qué puede ocurrir, no, con la inflación, el dólar, y si le alcanza a este gobierno para llegar al final del mandato con la devaluación que aplicó? Lo sumamos a Rodrigo Álvarez para hablar de economía. Rodrigo, José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, observando por un lado en el arranque del programa, los números no le están yendo bien, no solo en materia económica, sino tampoco en materia de intención de voto al gobierno. Se le complicó más con esta rebelión, entre comillas, de gobernadores a Massa para aplicar la suma fija. Y hay señales, Rodrigo, no sé, que la información y los datos que ustedes manejan, de que el consumo se está congelando, para decirlo de alguna manera, y podría terminar el año con signos negativos. No sé qué información manejan ustedes. Mirá, creo que hay muchas cosas para analizar. La primera es que creo que el gobierno lo que trata es de llegar a octubre con la olla a presión lo más cargada posible, no porque quiera que explote después, sino básicamente porque quiere que la actividad siga traccionando de alguna forma, y con estos niveles de inflación y después de la devaluación, lo único que puede hacer es estimular un poco los ingresos, pero sabemos que es una carrera muy corta y que los salarios y el poder adquisitivo de la población
va a perder, y está perdiendo, perdón, con los niveles de inflación que vimos en agosto, o que estamos viendo en agosto, y que vamos a ver en septiembre y octubre. No hay chance de que el consumo se mantenga. Rodrigo, buenas noches. Iván Damianovich, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Entre las decisiones que llevan a devaluar, uno puede pensar que está la de empezar a corregir, si se quiere, esta enorme diferencia que hay entre los distintos tipos de dólar, como para corregir de algún modo o trazar un sendero de corrección en el tipo de cambio. Pero lo que estamos viendo es que a la devaluación le siguió una aceleración en el dólar paralelo, o incluso en el dólar financieros. Otra vez estamos con una brecha por encima del 100%. La pregunta es, ¿se licuó el efecto de la devaluación en tan poco tiempo? Yo creo que tal vez no se licuó completamente, pero entre septiembre pensemos una devaluación del 25%, con una inflación seguramente en agosto del 14%, 13, 14%, o sea, muy por encima del 10%. En septiembre seguramente, en el mejor de los escenarios, tendremos un dígito, pero muy probablemente un 10%. Bueno, ya claramente ahí se comió el salto devaluatorio, y obviamente sin un plan de estabilización sobre la mesa, esto es echarle más leña al fuego, ¿no? Podemos discutir si le echamos leña con nafta, pero claramente no soluciona, no sirve, son paliativos para llegar a octubre. La decisión oficial es, en vez de evaluar todos los meses, fue dar un salto post paso, y en octubre, y va también a una de las preguntas que se hacían, sin duda después de las elecciones hay otra corrección del tipo de cambio. Bueno, y hay un impacto indudable, porque Massa destaca en sus videos que no va a haber aumento de combustibles, que no va a haber incremento de medicamentos. Ahí hay dos puntos, ¿no, Rodrigo? Por un lado, los combustibles aumentaron 2 veces en el mes, porque al 12.5 que decidieron ahora se le suma un incremento justo a principios de agosto. Y por otro lado, el acuerdo con medicamentos por ahora es con laboratorios nacionales, pues los extranjeros no han participado. Mira, yo creo que la población tiene muy en claro que esto es, digamos, una táctica de cortísimo plazo. Lo que no aumentás ahora va a aumentar el día después de las elecciones, ¿no? Entonces, sin una corrección y un proceso que baje el ritmo inflacionario paulatinamente y acompañado con un conjunto de medidas, ninguna de estas medidas va a generar un cambio permanente en la situación de ningún sector de la sociedad. Lo que estamos discutiendo es cómo se retoca un poco la foto, y la verdad que la población ya entiende, ya sabe que esa táctica tiene patas cortas. Rodrigo, gracias, que te vaya muy bien. Muchas gracias, un saludo muy grande. Bueno, Iván, indudablemente está atravesado por la crisis económica y social esta elección, pero hay otro emergente, que es la necesidad aparente, por lo menos hasta ahora, de más de un tercio de la población, de hacer un cambio de raíz de las caras del sistema político, ¿no? De la dirigencia. Es como que hay una mirada de decir, bueno, hasta ahora en estos 40 años de democracia, peronismo, radicalismo, el PRO, la coalición cívica, bueno, una serie de emergentes partidarios no nos llevaron al lugar que esperábamos,
y ahí nace esta idea de votar a un hombre que viene fuera del sistema, que cuando uno lo escucha da la impresión de que no está a veces en sus cabales, pero que ha calado hondo en el votante, parece, ¿no? Sí, definitivamente, José. Lo peligroso de esta decepción con la política es, justamente la irrupción de outsiders, de personas que no tienen, cultura política, y la cultura política per se no es algo malo. El problema es que está muy denostada. Pero la verdad es que cuando uno piensa un país y cuando uno piensa en dirigentes que tienen que tomar decisiones, que tienen que tener una mirada del mundo, que tienen que tener la sensibilidad social, la experiencia de, haber conducido desde un centro de estudiantes, una entidad empresaria o una organización social o incluso un partido político o una militancia, en fin, hay una carrera política. Claro, uno podrá decir, bueno, pero a las pruebas me remito. Todas esas personas que vienen con esa carrera política, o por lo menos gran parte de ellas, nos demostraron que han sido verdaderamente ineficaces a la hora de llevar adelante un proyecto de nación, y tienen razón. Pero claro, eso no, amerita que podamos decir que el sistema no sirve, ¿no? Entonces, cuando nos salimos de los sistemas, se puede esperar cualquier cosa. En la historia del mundo hay muchos ejemplos. Esperemos que, si finalmente la elección soberana del pueblo es sobre la figura de Javier Milei, sea en todo caso un hombre que se adapta de alguna forma a un sistema con el cual deben tomarse las decisiones, y que esto sea para bien de la Argentina. La realidad es que hoy por hoy Milei es un misterio, Milei es una expresión de deseo, Milei es una declamación de ideas que suenan bien, pero la implementación real, concreta, en un sistema político, en un esquema constitucional como tiene la Argentina, con división de poderes, cuando uno rasca un poco se da cuenta de que en gran medida es impracticable. Veamos cómo suceden todavía, José, estos 2 meses, pero preparémonos para escenarios donde muchas de las promesas electorales, si llegan finalmente al poder aquellas personas que las promueven, ¿cómo van a implementarlas sin que volemos todos por los aires? Me parece que acá el desafío de la Argentina es encontrar un dirigente que comprenda la situación, que se involucre, que tenga parámetros de honestidad, pero que además entienda cómo es la cosa pública, ¿no? Administrar las cosas de todos. Hasta ahora, los que hemos tenido han sido decepciones y estamos sufriendo una crisis en ese sentido aparentemente terminal. Todavía, lógicamente, hay mucho por escribirse, así que seguiremos de cerca este proceso. Iván, nos reencontramos la semana próxima. Con mucho gusto. Un abrazo grande, José. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en Asteriscos. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria.
¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credit Cop para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credit Cop, fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial, válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital S.A. Modo a través de la banca Internet Credit Cop. Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.bancocreditcop.coop. Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 8,0 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero, lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium. Acero para hacer. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas. ICBC. El futuro nos inspira. En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad. Entrá al banco que te banca. Promociones válidas hasta el 31 de 12 de 2023 para compras de empresas realizadas en comercios de uso de rubro según corresponde en la República Argentina, pagado con la tarjeta de Banco Ciudad y modo. Para más información consulta de bancociudad.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico. Más dinámico. Más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Voz con tono robótico. Así es, humano. Está más 2.3. Banco Provincia. Derecho al futuro. Futuro. Y ahora, el mundo que viene en Asteriscos. Con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia con Rodrigo Barber. Y todo lo que viene llega de la mano de Rodrigo Barber. ¿Cómo estás, Rodri? José. Bueno, mucho ruido se generó esta semana en el mercado porque finalmente el gobierno dio una señal respecto de algo que se estaba esperando y que puede representar unos buenos ingresos de dólares para el Tesoro, que es, la licitación. Esto puede cambiar la vida para quienes hacen un uso muy intensivo de Internet, de la navegación por la web, de los celulares, que es esta tecnología 5G. Lo primero es, ¿en qué se diferencia, Rodri, respecto de lo que es la que tenemos ahora, que es la 4G? Bueno, te cuento. La diferencia real entre lo que es la tecnología 5G y 4G no lo vamos a notar tanto los usuarios comunes, como sí lo van a notar, en cambio, lo que son las empresas o los servicios o los grandes servicios donde tienen que hacer cobertura sobre grandes ciudades. Básicamente lo que mejora 5G es la capacidad de poder tener muchísimos más dispositivos conectados, que a veces pasaba que se saturaban las cantidades de líneas que soportaban los sistemas. Esto lo que hace es solucionar ese tipo de situaciones, permite que la transmisión de datos sea mucho más rápido
permite que haya mucho menos latencia, que es esa cantidad de milisegundos que pasa entre que el dispositivo se comunica con un servidor y el servidor le responde, cosas que el usuario final muchas veces no nota y que en Argentina sobre todo creo que no notamos porque con la tecnología anterior, que es la 4G, nunca se llegó a aprovechar realmente las capacidades técnicas que tiene, y todavía hay una gran cantidad de espacio radioeléctrico que no fue asignado por el gobierno nacional, así que pretender que se aprovechen las capacidades del 5G y estar vendiendo la licitación del espectro del 5G como si fuese un gran avance tecnológico cuando todavía no tenemos un 4G de altísima calidad, es un poquito apresurado, o por lo menos un poquito propagandístico. Sí, pero bueno, y hay mucho interés por parte del gobierno. Imaginemos que cada uno de los pliegos de licitación son 350 millones de dólares, con tres pliegos recaudaría 1.050 millones. A esto se suma que aparentemente, según señalan en la oposición, habría un cuarto tramo que se asignaría directamente a ARSAT y podría caer en manos de empresarios amigos de este gobierno. Ahora, toda la impresión, Rodri, es que no se llega en este mandato a avanzar con esto, ¿no? Mira, toda esta información que decís vos está confirmada. Justamente el lunes lo que se confirmó es que lo que van a hacer es hacer esta licitación por esos 3 tramos, que son, para decirlo de manera muy simple, básicamente son 3 espacios en los cuales las empresas van a poder transmitir sus señales. Se dividió, es un tramo que va de 3.300 a 3.600 MHz, lo dividieron en 3 lotes, y cada lote lo quieren vender por esos 350 millones de dólares, que es lo que vos comentabas. Y se reservaron para ARSAT, como bien decías vos, un lote más de 100 MHz, que está de 3.600 a 3.700 y que esto ya está generando bastante polémica, bastantes problemas. Efectivamente, la licitación tiene un problema muy grave y es que las empresas que van a pagar por este servicio, que son Personal, Movistar y Claro, en un comunicado hoy fueron rotundas en decir que las condiciones son imposibles, las que está proponiendo el gobierno. Primero, están reclamando el hecho de que, bueno, de que la asignación ARSAT de ese bloque de 100 MHz es irregular, es anticompetitiva y que genera mucha inseguridad jurídica. Esa es una de las cosas que comenta. Pero después también comenta otras cosas que son evidentes. Por ejemplo, una de las cosas que dicen es que el precio que está fijando ENACOM supera el 300% en igualdad de condiciones al precio que cobró Brasil. O sea, en Argentina esos 100 MHz para poder tener ese espacio de cobertura que sale 3 veces más que en Brasil, que Brasil tiene una situación económica totalmente distinta y a nivel también infraestructura totalmente distinta. Entonces es muy difícil en Argentina tener una inversión de ese tipo y que traten de supuestamente promover la tecnología 5G poniéndole ese tipo de precios. Se hace bastante más complicado. Un tema a seguir, indudablemente está muy picante, son muchos dólares en juego y un Estado necesitado de divisas. Rodri, la seguimos la semana próxima, un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene. Ya lo tengo en línea a Camilo Tiscornia, economista, CIT Consultora. Camilo, José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, hoy venimos conversando, abordando por un lado el tema de la opinión pública, cierta consolidación en algún sector de la candidatura de Milei y sobre todo los problemas que tiene el oficialismo para que el ministro candidato pueda avanzar, porque claro, que cada vez que lanza una medida encuentra muchísimas resistencias. El escenario económico, ¿qué chances ves vos de que esto se pueda revertir, que la inflación pueda bajar en septiembre, que el Banco Central pueda robustecer un poco más sus reservas? ¿Cuál es el panorama que observás, Camilo? Mira, la verdad que no se puede hablar con un mínimo de certidumbre sobre lo que puede pasar, incluso en el futuro muy cercano. Estamos en una situación sumamente inestable. Con respecto a la inflación, sí te puedo decir que en el mes de agosto
con lo que hemos relevado en CIT, va a estar en torno al 11%, lo que hemos detectado, como el aumento de precios se hizo particularmente intenso a mitad de mes, después de la devaluación post-elecciones, eso te deja un arrastre bastante importante para el mes de septiembre, es decir, que le pones como un piso a la inflación de más o menos 5 o 6%. A eso hay que cargarle la dinámica habitual de los precios, que ya vemos que el gobierno está intentando, por ejemplo, frenar el ajuste en las prepagas, frenar la indexación de las tarifas de transporte, todo como forma de contener lo que pueda pasar en el mes de septiembre. Ahora, más allá de ahí, después empieza a ser muy incierto, porque la realidad es que ya estamos viendo en las variables financieras, sobre todo en los tipos de cambio más libres, que hay una tendencia al alza muy importante, y el gobierno no tiene reservas como para poder contener suficientemente toda la presión. Entonces realmente el escenario es sumamente incierto. En ese escenario de reservas tan débil, bueno, Milei propuso inicialmente una dolarización rápida, ahora está hablando de un proceso que llevaría entre 9 meses y 2 años. Hay 4 propuestas de dolarización que le acercaron a Milei y él dijo que las está evaluando a las 4. Combinando este panorama con las reservas tan débiles, ¿cuál es tu visión sobre esta propuesta de dolarización? Yo creo que evaluar la dolarización tiene muchas aristas. Creo que tal vez la más atractiva es que, si se puede implementar, termina haciendo bajar más o menos rápido la inflación. Y tal vez, en el caso argentino, tenemos la experiencia de lo que fue la convertibilidad, que es un sustituto bastante cercano, como la inflación bajó muy rápidamente. Veníamos de una hiperinflación hace unos meses previos, y la inflación bajó muy rápidamente. Así que eso diría que es virtualmente indiscutible. El tema es, por un lado, las condiciones en las que se llegue a implementar la dolarización, primero, y después los efectos de más largo plazo. Y ahí yo diría que en esas partes hay muchas dudas, empezando porque no queda del todo claro de dónde salen los dólares para dolarizar, y eventualmente a qué tipo de cambio se va a dolarizar, y por otro lado, porque a largo plazo termina siendo un sistema muy rígido, que si no va acompañado de otras reformas, puede traer problemas a la Argentina más adelante. Quienes la defienden dicen que estas dificultades, más allá de que pudieran existir, dicen que es una forma, la dolarización en realidad va a favorecer hacer el tipo de reformas estructurales que la Argentina requiere. Pero primero que nada hay que dolarizar. Bueno, esto por lo menos es discutible, pero en cualquier caso lo que es muy difícil es pensar las condiciones en las cuales se va a dolarizar. Y creo que esto es donde más incertidumbre hay. Y sobre todo, Camilo, el tema de la reducción del déficit de las cuentas públicas, donde en cualquier lugar que toques generás o corres el riesgo de generar un reclamo social importante, ¿no? Sí, yo creo que lamentablemente, por fuera de la dolarización, digo, hablando más en términos generales, me parece que lamentablemente estamos en una situación tan compleja que eso no puede ser un disuasivo para implementar una corrección importante de la macroeconomía. Yo creo que el que tenga que asumir tiene que entender que para estabilizar la economía y evitar escenarios muy complejos, va a haber que pagar costos políticos, lamentablemente. Y yo creo que en parte la sociedad de alguna forma lo intuye. Si uno toma los votos que recibió Milei, más los votos que recibió Patricia Bullrich, que si bien tienen diferencias en algunos aspectos, en otros desde el punto de vista económico están hablando de cosas bastante profundas que cambiarían, con lo cual evidentemente una parte importante de la sociedad creo que más o menos interpreta que esto va a ser así, con lo cual lamentablemente es algo que vamos a tener que atravesar, creo yo. Bien, bueno, interesante este último punto, Camilo. Gracias, como siempre, por este contacto con Asteriscos. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Bueno, y siguiendo con las controversias, hubo ya desde ayer, y hoy se agudizaron, protestas, reclamos, cuestionamientos de parte de las cámaras empresariales contra esta decisión de Sergio Massa de entregar una suma fija libremente, sin consultar a nadie, sin saber tampoco cuál es la situación del sector empresarial. Queríamos tener más información de primera mano de esto. Lo tenemos en línea Fabián Castillo, presidente de la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires. Fabián, José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José?
Bueno, un gusto poder hablar con ustedes. Queríamos tener un panorama. Ustedes representan a buena parte del comercio porteño, que es enorme la cantidad de negocios, que bueno, están todos los días contando las monedas para afrontar los gastos que tienen. Y bueno, queríamos ver cómo lo estaban observando ustedes, qué reciben de sus asociados respecto de esta idea de dar una suma fija, por ejemplo. Sí, la verdad que lo que decís, José, es tal cual lo que nos pasa a todos nosotros. Y esto para que tu importante audiencia sepa, FECOBA es una institución que tiene 70 años de vida, tiene 243 cámaras, son 115.000 pymes del comercio, de la industria, del turismo y los servicios. Es la única federación que dice que en su estatuto que son todas las cámaras que tengan su sede en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos la Cámara Argentina del Automotor, la Cámara Argentina de la Construcción Pyme, yo soy presidente de la Cámara del Calzado, yo soy del sector del calzado, o sea, es una institución que está en la Ciudad de Buenos Aires, pero transita la parte nacional. Y también soy vicepresidente de CAME, que es la Confederación Argentina de Empresas. O sea, te voy a dar un panorama mucho más de la Quiaca Ushuaia y de Mendoza Mar del Plata, sumada a la capital federal. La verdad, estamos en un momento realmente de suma preocupación, porque venimos arrastrando situaciones que realmente no tendrían que existir, ¿no? Como esta alta inflación que está ya desmadrada, totalmente desmadrada. No hay precios de control, no sabemos si lo que estamos recibiendo de materias primas, si es que las recibimos, porque hay un gran problema con la CIRA, que no hay materias primas, pero el valor de referencia de esos productos. ¿Qué significa esto, José? Que realmente, cuando nosotros llegamos a producir en la cadena de valor, no sabemos si lo que estamos vendiendo es realmente un factor de reposición para la pyme. Y la pyme, su financiamiento, y lo venimos reiterando, no es el banco, porque nuestras carpetas no están en condiciones de la exigencia que tienen los bancos, sobre todo los bancos privados, como si fuese una gran compañía global. Y venimos de golpes durísimos, de la pandemia, etcétera. Hemos hablado contigo en su momento cuando fue el cierre total de los negocios, de los comercios, de todo lo que nos venía pasando, que se ha comido el capital. Y hoy, una medida totalmente inconsulta, nos dice que tenemos que, cualquiera sea, no importa si es un kiosco de un barrio, o es una carnicería, o es una zapatería, tenemos que poner un bono sin decirnos si podemos pagarlo o no podemos pagarlo. Cuando nosotros lo que apoyamos constantemente es el tema paritario. CAME es una entidad que es paritaria del sector comercial, donde se sienta con el Sindicato de Comercio, el Ministerio de Trabajo, conjuntamente con la CAC, que es la Cámara Argentina del Comercio, y se discute y dice, bueno, el sueldo de un vendedor es tanto, hay que aumentarlo un 7 más un 4, y hay una discusión que dura quizás un mes, y hace poco se cerró la paritaria, y bueno, se llegó a un acuerdo. Ahora, esto, la verdad, ustedes vieron cómo vino, que primero se iban a hacer multas, después no son multas, que después las provincias no la pagan, que alguno la paga. La verdad que me da muchísima, y la palabra del adjetivo calificativo como ciudadano hablo y no como dirigente, mucha pena en el momento que estamos viviendo en la Argentina, que tenemos que tener un momento de diálogo, tenemos que tener un momento de que cada parte de la sociedad sea parte de la solución. Y no que nos digan a nosotros como si fuese un laboratorio, vamos a probar qué pasa con esto. Bueno, hoy la interpretación de las 243 cámaras que están asociadas a la institución, y me vienen trayendo, yo soy de zapatero, me he reconvertido en psicólogo, casi psiquiatra, me había faltado materia para psiquiatra, atendiendo todos los días a los pacientes, es decir, no lo podemos pagar. No lo podemos pagar porque no lo tenemos para pagar. Sabemos que la gente necesita ganar más, pero no es la medida de poder sacar de la noche a la mañana, decir, hay 30, que después los 30 los sumamos, los restamos. La verdad, es un tema muy penoso y de mucho dolor en este momento que está viviendo. Massa está diciendo, bueno, nosotros también vamos a aportar con la devolución o la exención de algunos impuestos, y ponen mucho el acento en el tema de los créditos, y algunas pymes nos han hecho llegar que el tema de los créditos ya tampoco sirve demasiado. No sé qué experiencia tienen ustedes con esto. Mira, nosotros, y acá tenemos que también poner el punto sobre la CID, que estamos viviendo un proceso electoral, ¿no? Que no es menor. Después de 40 años defendiendo la democracia, ¿no? Que bien nos tiene que hacer a los ciudadanos. El tema acá es que los bancos
terminan haciendo su propio negocio con tasas altísimas. Y yo te voy a dar un dato para que tengas vos, que es sumamente importante, que hemos referenciado desde la Federación, a través de la Cámara de las tarjetas de crédito. En el último año se cayeron del sistema 4 millones de plásticos. Cuando uno va al estudio de estos 4 millones, casi 4 millones de plásticos que se cayeron, 4 millones de tarjetas, es de clase medias, medias bajas, que con esa tarjeta de crédito terminaban financiando los últimos 15 días del mes. Sí. Las tasas de interés de los bancos, porque mucha gente no llega y termina pagando el mínimo, llegan a superar el 170% por pagar el mínimo. 170%. Entonces, ¿cuál es el tema? Entran en una involución de la misma necesidad. Y los bancos terminan lucrando a través de la necesidad de la gente. Porque lo que mejor para ellos les puede pasar es que la gente pague el mínimo. Es un y después, si no tienen, insostenible lo sacan del sistema. De continuar así. Fabián, gracias por este contacto, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, gracias José, y la verdad que siempre a disposición para que justamente poder transmitir la voz de cientos de miles de familias que somos las pymes. Gracias. Muy bien, que te vaya muy bien. Bueno, ahí estaba, Fabián Castillo, presidente de la FECOA, la Federación de Comercio de Buenos Aires, como él explicaba, abarca también a industrias y otro tipo de empresas. Y ya está en línea Juan Andrés Paulenco para hablar de toda la información de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está, Juan? Muy buenas noches, José. Muy buenas noches a toda la audiencia. Bueno, arrancamos el programa, te cuento, con la rebelión de los gobernadores ante esta, que no es solo de los gobernadores, recién hablábamos con un referente empresarial, está muy complicado el pago de la suma fija de septiembre y octubre que anunció Massa. ¿Qué está pasando con Axel Kicillof? ¿Qué va a hacer el gobernador de la provincia? A ver, Axel dio a entender que él lo pagaría, pero también convocó urgente para organizar una mesa de representantes sindicales para el seguimiento de paritaria. Yo me animaría a decirte, José, de que Axel dijo lo pago, pero a ver, ayúdame un poquito más con la coparticipación, ¿no? Claro, claro. Bueno, y ahí había también un tema de que le mandó un mensaje a los intendentes de que no les va a dar plata para pagar el bono en cada distrito, ¿no? Sí, ahí hay un problema, incluso están amotinados el foro de intendentes radicales, como así también los del PRO, que no lo van a pagar. Hay enojo, me da la impresión, Juan, creo que algo vos tocaste en la semana pasada, hay enojo de Massa, ya sabemos, pero también de Kicillof, porque dicen algunos intendentes le cuidaron la boleta a Milei para que no lo avasalle Bullrich, y al final terminaron beneficiándolo. Claro, porque un poco Berni también lo dio a entender, digo, a ver, en política, si vos no tenés fiscales, no tenés gente que te cuide en la boleta, era imposible, el número sacó Milei. Y como tal, ya sabemos que en la provincia de Buenos Aires hubo intendentes de Unión por la Patria que lo ayudaron bastante. Como en el interior del país el radicalismo de la vieja línea nacional, en Córdoba, por ejemplo, lo ayudó a Milei. Bueno, un tema ese, ¿no? Con vistas a octubre, habrá que ver qué pasa, porque también, Juan, y hay dirigentes radicales bonaerenses, como Federico Storani, que están diciendo no queremos votar a Bullrich, ¿no? Bueno, ya se expidió Federico Storani, el embajador Ricardo Alfonsín también solicitó el voto hacia Massa, y en Capital Federal a Santoro. Mirá vos, bueno, ya se complica el escenario también para Bullrich. ¿Y qué está haciendo Milei, Juan, en la provincia? ¿Cómo piensa estructurar lo que queda? De una manera sigilosa mandó algunos emisarios para hablar con la gente del evangelismo, ¿no? Estamos hablando tipo del Bolsonaro, sector de ultraderecha, claro, la escuela Bolsonaro o Trump trata de seducir a aquellos ortodoxos de la iglesia pentecostal. Ahora, es el mismo juego que hizo en su momento Santilli Larreta con Cynthia Houghton, y yo creo que muy bien no le fue. Por ahora en Argentina, José, la persona que se congrega con el evangelismo acata lo que le dice el pastor en lo que es
teología, pero en el tema político por ahora se sigue votando oficialismo. Bien, bueno, un tema interesante porque tiene mucha penetración en el conurbano de las iglesias evangélicas, pero está interesante también tu aclaración, Juan, que esa penetración, ese consejo llega más a lo que es la teología o tal vez la situación social, pero escapa un poco a orientar el voto. Finalmente Santilli se hizo el escrutinio definitivo, perdió por muy poco, pero perdió con Grindetti y se puso a disposición de Bullrich. Totalmente confirmado, 3.000 votos de diferencia. Muy poquito. Ya, este almuerzo que existió en Lanús, donde, se puso a disposición de la campaña con los intendentes y con Néstor Grindetti y, por supuesto, Bullrich también. Bien, ¿qué está pasando en Morón que hay alerta, Juan? Bueno, Morón largó un sistema en lo que serían los celulares, tanto Android como el otro sistema iPhone, donde vos podés bajar una app que se llama Morón en Alerta y te permite en forma directa, con un botoncito, poder denunciar temas de inseguridad, pidiendo justamente refuerzos policiales. Un botón podés de pánico. pedir una ambulancia o podés pedir un carro de bomberos, de acuerdo a la situación. Bueno, creo que es lo que va a producirse de acá a un par de años en todas las actividades, ¿no? El uso del celular para múltiples objetivos. Querido Juan, gracias como siempre por toda la información. Seguimos en detalle el derrotero en la provincia de Buenos Aires, va a ser clave en la elección de octubre. Te mandamos un abrazo. Como no, un abrazo para todos y buena semana. Bueno, información de fútbol para el cierre. Ya están jugando en Miami el Inter de Lionel Messi. Está empatando 0-0 con Nashville, último equipo de la conferencia este. Y ya empezó también por la Copa Libertadores un partido bastante caliente, por lo menos en la previa, Racing Boca en el cilindro de Avellaneda. Con Juan Fernando Quintero como titular y Valentín Barco, el chico estrella de Boca, en el banco de suplentes. El cilindro colmado, nos dice acá el fanático racinguista Roberto Blanco, nuestro productor. Nos vamos, nos reencontramos la semana próxima, como siempre, desde las 20 el miércoles, con asteriscos, información clave a mitad de semana en nuestra Ecomedios 1220. Chau. We're gonna run to